están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Red del Podcast. Estamos en el episodio número 19. 19. ¿Qué tal, No, ya. Episodio número 19. Avanzando. Creo que pues son bastantitos. Ya mero llegamos al 20. A ver si hacemos algo especial para el episodio 20. ¿O qué opina? ¿Deberíamos? No, pues sí, porque del 19 sigue el 20, ¿no? Pues regularmente sí. Sí, no, pues ya casi llegamos al 20. Estoy muy contento el día de hoy por dos motivos. El primero y muy simple también es porque estoy aquí en otro nuevo episodio. Hay vida, hay salud, estamos grabando. El segundo es porque el día de hoy me tocó a mí dar el tema en red. Me gustó mucho esa experiencia. Por ahí ya escuché buenos comentarios. Si no lo han visto, lo pueden checar ahí en el Instagram de Red. Ahí se graba todas las transmisiones en vivo. Y la verdad que me gustó mucho. O sea, te tocó dar el tema el sábado pasado. Exactamente. Ajá. Pero estamos grabando hoy. Pero sí, el sábado pasado, porque ustedes lo están viendo el miércoles, me tocó dar el tema. Estuvo muy padre. Lo disfruté muchísimo. Y creo que hubo un mensaje para las personas el día de hoy en Red. ¿Cómo lo vio? Sí, estuvo muy bueno. A mí me gustó bastante. Me hizo reflexionar. Y bueno, pues yo creo que la gente que estuvo ahí lo disfrutó. Sí, estuvo la enseñanza muy, muy buena. Y en la parte final también estuvo bien padre, porque hicimos ahí un evento especial. Sí, tuvimos el evento de la renovación de votos. Saludos a mi esposa, de Edgar y Cecia. Es muy fan. Y pues estuvo muy bien. Después tuvimos un convivio. Sí. Estuvo todo así, muy padre. Sí. Oigan, y bueno, cambiando un poquito el tema, ya hay agua. Ahora sí ya llovió. Gracias a Dios porque ya llovió. Al menos viernes y sábado sí ha estado lloviendo. Sí ha estado lloviendo suficiente. Pero como quieras hace mucho calor. De hecho, en este momento que estamos grabando el podcast está lloviendo. Sí, así es. Y eso es algo muy bueno para la ciudad de Monterrey porque una gran bendición. Estábamos con una crisis y seguimos estando con una crisis de falta de agua, pero pues parece ser que pues estas lluvias nos van a ayudar un poco a mitigar esa crisis. Sí, así es. Pues bueno, ¿le parece que vayamos iniciando con el episodio del día de hoy? Sí, me parece bien. Voy a poner el título primero acá, claro, para que vayamos viendo de qué va el tema. Estamos con la serie Dios Transforma, así que el día de hoy toca este mismo tema de Dios Transforma, pero Dios transforma tus malos hábitos. Así es. Sí, fíjate que... ¿Usted tiene algún mal hábito? Yo creo que todos tengo varios. De alguna forma. No es por presumir, pero tengo varios. Yo creo que todos de alguna manera tenemos que identificar, ¿no? Sí. Esos malos hábitos que muchas veces pues nos impiden hacer algo o hacemos algo indebido, equivocado, pero lo más importante es que Dios está dispuesto a ayudarnos a transformar nuestros hábitos. Creo que es como una cadenita porque empiezas con uno que desencadena otro y luego otro y al final ya tienes muchos malos hábitos. Sí, así es. Sí. Así es. Bien, pues vamos a empezar. Adelante. Hoy vamos a hablar acerca de los malos hábitos, ¿sí? Cómo Dios transforma esos malos hábitos. Estamos hablando solamente de los malos hábitos porque creemos que todas las personas tienen también buenos hábitos. Claro, sí. Los cuales pueden ser utilizados, nos ayudan para el crecimiento, tanto en la iglesia, en nuestra vida espiritual, como en nuestro trabajo, en nuestras relaciones como seres humanos. Uh-huh. Entonces, esos buenos hábitos hay que fomentarlos, hay que seguirlos trabajando. Y los malos hábitos, pues hay que identificarlos, uh-huh, para que nosotros los podamos poner en las manos de Dios. Sí, así es. Hoy vamos a hablar, y lo vamos a relacionar con eso de los malos hábitos, vamos a hablar de el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5 y versículo del 1 en adelante, donde viene la historia del endemoniado gadareno, ¿sí? Y de ahí vamos a ver si Dani le puede poner aquí unos efectos de música de miedo cuando estamos hablando del endemoniado. Y de ahí vamos a partir pues para hablar un poco acerca de los malos hábitos, ¿verdad? Ajá. Que pueden pues perjudicarnos
no solamente a nosotros, sino a la gente que vive también alrededor de nosotros. Sí, así es. Sí, Sí, de hecho, porque pues como viven con nosotros, en consecuencia ellos terminan afectados por las malas decisiones, por los malos hábitos también. Sí, pues la historia que viene en Marcos capítulo 5 nos habla acerca de una persona que vivía en cierta región, ¿sí? Si se le puede decir vivir, porque esa persona, pues era una persona que no estaba bien, parece, de sus facultades o algo sucedía con él. Vivía lejos de la comunidad, vivía en lugares apartados, tenía hábitos malos. Específicamente la historia dice que vivía por ahí por los sepulcros. Sí. O sea, Nada más que ahorita, como todavía no vamos a entrar en la situación de la historia, por el spoiler. Sí, lo que podemos decir es que era una persona apartada de la sociedad, uh-huh. ¿sí? Que causaba daño incluso a las personas que se acercaban a él, sí, y que se perjudicaba a sí mismo, sí. Entonces yo me imagino a su familia, me imagino a su esposa si es que tenía, me imagino a los hijos, a los papás, qué preocupados estaban por sus malos hábitos, por su manera de vivir. Uh-huh. Y yo creo, Edgar, que esto es bien importante, porque al hablar acerca de los malos hábitos que tiene la gente, las personas que viven alrededor, como bien dije hace un momento, también los perciben. Y esos malos hábitos muchas veces perjudican a los hijos, a la esposa, al esposo, a los padres, a la familia entera, uh-huh. ¿Sí? Y si no cambiamos esos malos hábitos, pues pueden incluso destruir, ¿verdad? Sí, así es. Pues bueno, vamos entonces entrando con las preguntas para hablar de la historia y la enseñanza que trae la historia el día de hoy. La primera pregunta es, ¿cuáles eran los hábitos destructivos del endemoniado? Sí, bueno, ahí en la historia de San Marcos capítulo 5, ¿sí? Donde leemos la historia de este endemoniado, vamos a leer versículo 3, 4 y 5. Dice, hablando acerca del endemoniado, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Bueno, aquí vemos la situación, ¿verdad? Que la vamos a relacionar con los malos hábitos, uh-huh. Porque este hombre vivía apartado, vivía en un lugar solitario, uh-huh. ¿Sí? Ese era uno de los malos hábitos, que no le gustaba o no quería o no podía, uh-huh. ¿Sí? Relacionarse con otras personas. Vivía solo y vivía en un lugar donde normalmente nadie vive, ¿verdad? O nadie se atreve a vivir. Ajá, no frecuentas, sí, tanto. Que era un panteón, ¿verdad? Ahí en medio de las tumbas, en la oscuridad. Digo, un panteón regularmente pues no está alusado, ¿verdad? En la noche pues hay unos muy bonitos y hay otros que sí, por ejemplo los panteones municipales. Sí. Hombre, pero aún los bonitos como para quedarte a vivir ahí, pues, no. ¿Verdad? Bueno, él tenía la costumbre de estar en esos lugares, ¿verdad? Dice que no solamente no se relacionaba con la gente, sino que la gente que trataba de ayudarle, uh-huh. ¿Sí? Trataba de pues llevarlo probablemente a casa, probablemente llevarlo a algún lugar donde le pudieran ayudar mentalmente, o donde le pudieran ayudar físicamente, tal vez le pudieran ayudar psicológicamente. También. ¿Sí? Una clínica. La gente que trataba de ayudarle se acercaba a él, y pues como era tan fuerte, a veces lo tenían que amarrar con una cadena y esta persona rompía las cadenas, ¿sí? Entonces no se dejaba ayudar, ¿sí? Y asustaba a la gente, me imagino. Sí, pues, se peleaba con ellos. Yo creo que agarraba a uno y tenía el mal hábito de ser muy agresivo, ¿sí? Y también dice la palabra de Dios que era muy iracundo, porque dice que andaba por los montes y gritaba. O sea, era una persona con un temperamento así, agresivo. Sí, me lo imagino. Sí, alguien con quien no. Qué loco que de repente sale un loco gritando así en medio.
Sí. No, sí te saca de onda. Alguien con quien no puedes hablar. ¿Quieres andar en Chipinque y que de repente salga así un loco gritando? Sí, ¿Te da miedo? Chipinque, pues para los que no conocen, en la ciudad de Monterrey es el lugar donde, Sí, es donde hay bosque, una reserva. Sí, ¿cómo se le dice a ese lugar? ¿Es un parque? Es un parque, sí, ¿Qué? ecológico. Un parque Y ¿sí? es una reserva natural. Una reserva natural aquí Sí. en Monterrey. Entonces, imagínate que ahí en medio del bosque te salga alguien gritando y no, pues. dice el dicho, patas para qué son, ¿verdad? Estás corriendo, sí. Pero no solamente tenía esa situación con la gente, sino con él mismo, porque dice la Biblia que él se lastimaba con piedras, se golpeaba su cuerpo, se laceraba ahí. Y entonces, pues imagínate una persona con Problemas sangre seca, okay. sangre seca, cómo estaría su ropa, No, si se golpeaba en la cara. Y eso sí traía ropa, a lo mejor andaba desnudo, sí, cuerado, sí. Sucio, golpeado, con sangre seca o sangre fresca en su rostro, gritando. No creo que se peinaran las mañanas, ¿verdad? Todo despeinado. Y pues era una persona que trataban de ayudarle y rompía las cadenas y se les iba encima a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que había pocos que se querían acercar con él, ¿no? Sí. Ahora, esas eran, vamos a decir así, la mala situación que él pasaba. Sí. Pero vamos a relacionarlo con los malos hábitos, ¿sí? Porque a este hombre, toda la manera de vivir, vamos a ver un poquito más adelante, gracias a Dios fue sanado, ¿sí? Pero hablemos acerca de lo que hacemos diariamente, de los malos hábitos que muchas veces se tienen. ¿Cuáles son los malos hábitos? ¿O qué le llamamos a malos hábitos? Pues las cosas que no te traen ningún beneficio a tu vida, sino al contrario te van degenerando tu salud, para empezar. Por ejemplo, dormirse tarde, comer mal, no hacer ejercicio, no sé, todo es el sedentarismo, todo eso, Sí. malos hábitos. Bueno, vamos a tratar de identificar, ¿sí? Y yo creo que los cristianos no estamos exentos de tener malos hábitos. Hay que identificarlos. Hay que saber que los malos hábitos nos perjudican, ¿sí? Como dije hace un momento, no solo a nosotros, sino a la gente que vive alrededor de nosotros. Las personas que nos quieren ayudar también perjudican a esas personas. Sí. Y vamos a decir que hay una persona que se duerme tarde el día de hoy, pero no lo hace constantemente. ¿Ese es un mal hábito? Pues fue una mala decisión. Fue una mala decisión. Pero un mal hábito no, porque no lo hace todos los días. Exactamente. Primero hay que identificar qué es un hábito. Un hábito es algo que haces recurrentemente, regularmente. Dicen que para que algo se convierta en un hábito tienes que repetirlo alrededor de 17 o 20 veces seguidas y se convierte en un hábito. Yo hacía 16 abdominales y no se me volvían hábito. Pues que te faltó una más para que fueran 17. Ya sea de 17 a 20 y no se me volvieron hábitos. Sí. Pero después me dijeron que era de 16 a 20 días consecutivos. Pero pues si al segundo día ya no podía. Sí, entonces un mal hábito, Edgar, es algo que estamos haciendo repetitivamente. Sí, por ejemplo, ¿qué mal hábito? ¿Qué mal hábito tengo yo? No, me saco la lista. No tú, sino cuáles son los malos hábitos, o sea, cómo podemos identificarlos. Pues porque, como le decía, degeneran tu salud y afectan a las demás personas también. Bueno, vamos a poner ejemplos más específicos. Más específicos. ¿Sí? Pues pues por ejemplo ese que dije ahorita, ¿cómo? Tamarcoca, dice mi esposa. Sí, es un mal hábito, la verdad, porque genera tu salud y eso te trae consecuencias ahí que luego se termina afectando a los demás. Yo iba a decir el de dormirse tarde. Dormirse tarde, ya cuando se vuelve un mal hábito, y lo digo por experiencia, empiezas a traer consecuencias en tu productividad en el trabajo, baja muchísimo tu rendimiento, tu salud se deteriora y está muy feo porque la manera en la que afecta a los demás que viven contigo es que pues puede que los afecte no tan de manera directa, pero de a lo mejor una manera indirecta. Por ejemplo, con mi esposa, si yo estoy enfermo, no puedo trabajar
no puedo proveer. O sea, indirectamente afecta a la familia, de todas maneras. Sí. Muy bien, pero vamos a hablar más específicamente. ¿Sí? Un mal hábito, por ejemplo, es comer de más. ¿Sí? Eso es un mal hábito porque se sirve uno un plato de comida y lo que te sirves es suficiente para alimentar tu cuerpo. Pero regularmente hay personas que dicen, no, yo quiero más, y se sirven 2 veces. O 3. O hay gente que come mucha tortilla o mucho pan, ¿sí? Ese es un mal hábito, ¿sí? Un mal hábito que destruye tu salud, ¿sí? Destruye la economía de la familia porque igual también, o sea, sí. Se gasta más dinero. Sí, antes compraban 1 kilo, ahora comprar 2. Sí, también afecta a las otras personas porque cuando por la alimentación o por la manera mala de alimentarse, ¿sí? La gente puede desarrollar azúcar, pero no solamente se perjudica a él, sino perjudica a las demás personas que viven a su alrededor, a sus hijos, a su esposa, a sus padres, porque entonces todos comienzan a preocuparse por su salud. Sí. Y eso empezó con un ¿qué? Con un plato más. O con un mal hábito. ¿Sí? Con una mala decisión. Ahora, ¿tú crees que haya cristianos que tienen este mal hábito? ¿El de la comida? ¿El de la comida? Mande. Sí. Fíjate, muchas veces nosotros creemos que los malos hábitos es el fumar, el tomar, También. sí. Pero los etiquetamos así y otras cosas no las etiquetamos de esa manera. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando Cristo viene, transforma la vida de una persona. Ser desordenado. ¿Ser desordenado para un cristiano está bien o es un mal hábito? Depende. ¿Sí? No, obviamente es un mal hábito. Sí, y no solamente para el que es cristiano, sino para el que no es. O vamos a decir, no solamente para el que no es, sino también para el cristiano. ¿Sí? También hay que a lo mejor ver el motivo, si hay un motivo o una razón por la cual esta persona es desordenada. Bueno, ahorita estamos... no nos vamos a meter en eso. Ahorita estamos hablando, identificando los malos hábitos. No quiero justificar, que nos destruyen, ¿verdad? Sí. A ver, ser desordenado, tirar la ropa, no recogerla, dejarla en el baño, dejar los vasos que te sirvieron ahí en la mesa, no recogerlos, el plato, ¿serán malos hábitos? Sí. ¿Perjudican? Si lo haces ya constantemente. ¿Te perjudican a ti? Sí. ¿Perjudican a las personas que viven a un lado tuyo, sí, alrededor tuyo? ¿Sí? Pero nadie habla acerca de esos malos hábitos, ¿sí? Y es muy importante porque cosas pequeñas como esas pueden minar la relación matrimonial. Sí, pueden llegar a destruirla incluso. Cosas pequeñas constantemente pueden llegar a perjudicar de una manera muy grande. ¿Sí? ¿Vamos a hablar acerca de lo que no nos gusta de nuestras esposas? No. Estamos hablando acerca de los malos hábitos, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos e identifiquemos los malos hábitos. Por ejemplo, hablando acerca de las personas que siguen a Cristo, que se identifican con la palabra de Dios, uh-huh, que quieren cambiar su vida, ¿verdad? Una de las cosas que deben de permitir que Dios cambie son sus malos hábitos. Sí. Por ejemplo, un mal hábito, quedarse viendo la televisión tarde, es un mal hábito. Quedarse viendo el celular tarde. Pero si estás viendo predicaciones. Aunque sea predicaciones, acuérdate que un mal hábito es algo que estás haciendo noche tras noche, día o día tras día, o el momento es algo que estás haciendo constantemente. Si tú ves predicaciones todas las noches y te desvelas, ¿será un mal hábito? ¿Sí? ¿Perjudica tu salud? ¿Perjudica a las personas que están alrededor tuyo? Aunque sea algo aparentemente bueno, ¿sí? Porque una predicación es buena, ¿sí? ¿Te perjudica?
Pues sí, Sí. es que son los excesos. Son Sí. los excesos, como igual tomar demasiada agua, Yo aunque creo, sea buena, y comer puros vegetales también. Me voy a te meter perjudica. en algo un poquito más controversial. Quedarme leyendo la palabra de Dios todos los días, o más bien dicho, todas las noches, hasta altas horas de la noche, ¿perjudicará mi salud? Pues no me pregunte a mí, yo quiero conservarme bien. ¿Sí? ¿Perjudicará mi salud? ¿Será un mal hábito? Sí, obviamente. ¿Será fíjate, estamos es que hablando ahora- acerca de leer la palabra ahora- de Dios. ¿Será un mal hábito ahora, aquí estamos- hacerlo en ese momento? Aquí estamos entendiendo entonces que no es el acto, sino es la decisión que estás tomando de quedarte a altas horas de la noche haciendo lo que sea, ya sea leyendo la Biblia, ya sea viendo videos. No es el ver videos, no es el leer la Biblia, no es el tomar café ya tarde, es es la decisión que tomas de hacerlo todos los días y te vuelves a quedar y te vuelves a quedar. Es un mal hábito, es algo que te perjudica. Sí. ¿Sí? Pero lo que te está perjudicando es el tomar la decisión de quedarte. Sí. Porque es una decisión. Pero un mal hábito incluso ya no tienes fuerza muchas veces para decidir, ya es algo constante hasta inconscientemente. Sí, es cierto, porque, ¿Sí? porque incluso todavía cuando alcanzas a pensar, a razonar, dices, che, ¿por qué hago esto todos ¿Por qué los me días? quedé? ¿Por qué Ahí me todavía, quedé? todavía hay chance, todavía hay esperanza, todavía porque- estás diciendo, esto no está bien. Ves el celular y dices, ay, 4 de la mañana, híjoles, y tengo que levantarme a levanto a las las 5. ¿Por qué? Pues, no, ¿por qué hice eso? Si nada más lo iba a ver un momentito. Ya se vuelven malos Iba a ver un hábitos. TikTok del pastor Sí. Eliseo. Se vuelven malos hábitos, aunque sean cosas buenas, como por ejemplo la palabra de Dios. No estamos hablando acerca de que una noche te quedas leyendo la palabra de Dios. No, porque existen las vigilias también en las iglesias. Exactamente, estamos hablando de algo que estás haciendo constantemente y por hacerlo en un tiempo que no debiera o emplear más tiempo del que debiera, te perjudica tu salud, perjudica tu familia, perjudica tus relaciones, perjudica tu trabajo, perjudica muchísimas cosas. Claro. ¿Sí? Esos son los malos hábitos, los hábitos malos son los hábitos destructivos. Destructivos. ¿Sí? Y son los que, ahora la pregunta es, ¿Dios quiere que nosotros tengamos cosas que nos destruyen? Claro que no. ¿Dios Claro quiere que no. que hagamos cosas que nos perjudican? ¿Que perjudican a otra persona? Tampoco. ¿A nuestra familia, nuestra salud, nuestras relaciones con nuestros hijos? Definitivamente no. Y nosotros tenemos que reconocer qué malos hábitos hay en nuestra vida. Sí. ¿Sí? Entonces, es muy importante porque muchas veces nosotros como cristianos hablamos acerca de los malos hábitos, pero hablamos acerca del tomar, del fumar, ¿sí? De las malas compañías, pero no nos damos cuenta que en nuestra vida diaria como cristianos hay muchas cosas que el Señor nuestro Dios debe cambiar Sí. en nuestra vida y que nosotros debemos ser conscientes de aquellos malos hábitos que tenemos para pedirle a Dios que cambie nuestras vidas. Ahora, tampoco estamos diciendo de que, es que si el alcohol para mí no es un hábito, entonces está bien. No. No, tanto el alcohol como el fumar y todas esas cosas deterioran tu salud Sí. una vez que lo hagas, aunque no sea un hábito. Los malos hábitos, acordémonos, la etiqueta es que perjudican nuestra salud, destruyen nuestras relaciones, perjudican a las demás personas, ¿sí? Me perjudican física, mental, espiritual y socialmente. Y hasta a los vecinos perjudicas porque, por ejemplo, espero que un vecino que tengo por ahí no vea el podcast. No, no es cierto que lo vea, pero no voy a decir quién es. Cuando recién llegó, tenía poquito, yo creo que un día, 2 días que había llegado, se agarró a estar haciendo todos los días carne asada, pero dije, ojalá me hubiera invitado a mí a la carne asada. Un ruidazo, como si fuera fin de semana, y yo trabajando en la casa. Un ruidazo, ¿te acuerdas? Hombre, pero fueron, no sé, como 2 semanas de todos los días. Yo creo que estaba celebrando que se acaba de cambiar de casa, pero todos los días. No manches. Y hasta que le hice la competencia, le puse ahí los de Plan Divino. No es cierto. Sí. Bueno, pues entonces, hablando acerca de los malos hábitos, ¿sí? Yo creo que es bien importante que nosotros como cristianos nos preguntemos, ¿qué malos hábitos tengo?
¿sí? ¿Cuáles hábitos son buenos para mi salud y cuáles no? ¿Cuáles hábitos son buenos para mis relaciones sociales y cuáles no? ¿Cuáles hábitos perjudican mi relación con mi novia, con mi esposa o con mi esposo? Sí. ¿Y cuáles no? ¿Sí? Sí. Entonces es bien importante que identifiquemos primeramente los malos hábitos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, listo. Podemos regresar a la historia Claro del endemoniado para continuar con las preguntas. Que esta pregunta siguiente dice: a pesar de su estado, que estamos hablando, ¿qué hizo el endemoniado al ver a Jesús? ¿Cuál fue la actitud que él tomó? Sí, en San Marcos capítulo 5, versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Sí? Y es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es que nosotros reconozcamos, ¿sí?, nuestros malos hábitos y vayamos a ¿quién? Vayamos a Jesús. Y reconozcamos a Jesús. Él se arrodilló a Jesús, ¿sí? Porque a pesar de cómo se encontraba él, había algo, ¿sí?, que le decía que él era el Salvador del mundo. ¿Sí? Entonces nosotros con nuestros malos hábitos, nosotros debemos de arrodillarnos a Dios también y decirle: Señor, cámbiame, Señor, sálvame, porque incluso nuestros malos hábitos nos pueden llevar a la perdición. Sí, claro. Sí, nos pueden llevar a la destrucción. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de reconocer en Jesús a alguien que nos puede transformar, que nos puede cambiar, y nosotros debemos rendirnos a Él de manera humilde y decirle: Señor, cambia aquello que yo no puedo cambiar, porque el endemoniado no podía cambiarse por sí mismo. Sí. Tenía que tener una ayuda externa, y la ayuda que nosotros tenemos externa, ¿sí?, es Cristo Jesús. Exactamente. Que cuando nosotros vamos a Él, entonces de manera interna, ahora Él comienza a transformar nuestras vidas. Claro, pero sobre todo tener realmente una actitud, o sea, un compromiso real de que si quieres cambiar, porque luego Dios comienza a trabajar en tu vida y ay Dios, pero es que sí me gusta comer prójimo, ¿sabes? Sí me gusta hablar del prójimo, sí me gusta codiciar lo que tiene mi hermano, porque eso no me lo quites, porque eso sí está chido. Bueno, cuando o sea, yo cuando digo que tú dices, realmente tener la actitud de tú puedes reconocer un mal hábito y no querer dejarlo. Sí, claro. Pero igual tú puedes tener un mal hábito y querer dejarlo, pero probablemente en el camino vuelves unos pasos hacia atrás. Sí, pero eso no quiere decir que no estás con la idea de no dejarlo, sino que debes de seguir adelante. Sí. ¿Sí? No importando si das un paso hacia atrás, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, ¿no? Así es. Y voy a seguir adelante, pero con la siguiente pregunta. ¿Quién era el causante de los malos hábitos del endemoniado? ¿Quién era el causante? Ahí en San Marcos, capítulo 5, capítulo 5, versículo 2 dice: y cuando salió, vamos a regresar un poquito en la lectura. ¿Sí? Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. En este relato nosotros vemos cómo el enemigo de Dios, ¿sí?, está interviniendo, sí, ¿sí?, y está apoderándose de una persona, ¿sí?, y lo lleva a cometer actos, ¿sí?, actos que dañan su salud y todo lo que hemos dicho, ¿sí? Entonces, los malos hábitos debiéramos de preguntarnos, ¿pueden ser utilizados por el enemigo de Dios para perjudicarnos? Definitivamente. Puede ser. Yo siempre lo he dicho, el enemigo es el mejor en su chamba. Sí. No hay ninguno mejor que él en su chamba. Su chamba es... Puede ser que haya, fíjate la pregunta, puede ser que haya hacernos perder. Espíritus malignos que nos inciten a tener malos hábitos. Claro. ¿Sí? Sí. Puede ser que una persona, sin que se dé cuenta, está teniendo ese mal hábito, haciendo caso y escuchando a la voz del enemigo. Pues sin darse cuenta, no sé, no creo, no estoy seguro, porque todo empieza con una probadita. Una probadita, no pasa nada. Ese no pasa nada es la tentación del ay, ¿qué va a pasar?
Esa. Entonces, un mal hábito sin que te des cuenta, no creo. Uh-huh. Pero lo que sí podemos ver en este momento y al leer la palabra de Dios es cómo el enemigo, ¿sí?, interviene en la vida de las personas, sí, para perjudicar, ¿verdad? Entonces aquí nosotros recordamos el texto bíblico que dice: he puesto delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Solamente hay dos caminos. Mira, te voy a decir algo. Hoy en día los jóvenes piensan que como si hubiera un tercer camino. Está loco, ¿sí? Los jóvenes dicen, no, todo es malo. No, todo es malo. No, hombre, no se vaya al extremo, no, todo es malo. Es que usted es extremista. ¿Sí? Dicen, no se vaya al extremo. No por ser, no, eso no quiere decir que sea malo, pero hay que entender y comprender. Yo digo, cuando una persona piensa así y que es cristiano, lo que le falta es conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Ignora ciertas cosas. Todo. ¿Sí? Retener lo bueno. Lo bueno. Hay bueno y malo. Exactamente. ¿Sí? Pero cuando nosotros creemos que no, que hay cosas que ni buenas ni malas, entonces ahí como que estamos ignorando la palabra de Dios. ¿Sí? Jesucristo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Así lo dijo Jesús, no lo dije yo, lo dice Jesús. Fuertes palabras. ¿Sí? El que conmigo no recoge, desparrama. Y el que conmigo no es, contra mí. Aquí he puesto delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Y luego dice: escoge tú. Pero yo te aconsejo, dice la palabra, que escojas el camino del bien y vivas. Entonces no hay un tercer camino. ¿Sí? No, ni tampoco un camino en medio de los dos caminos. Sí, no. Hay del lado derecho o del lado izquierdo, bueno o malo. ¿Sí? Entonces los hábitos, los malos hábitos, hay hábitos buenos y hay hábitos malos. No hay hábitos que digan, no, este hábito ni me perjudica. No. Nosotros tenemos que tener la capacidad y pedirle a Dios sabiduría si somos cristianos para reconocer los malos hábitos como los que hemos estado platicando ahorita, que aún existen entre los cristianos. Quedarse con el celular viéndolo muy tarde, hay veces viendo muchas películas y dejando el trabajo que tienes que hacer al final. Hay muchas otras cosas, ¿sí? Viendo predicaciones del pastor Liceo a tarde, sí, altas horas de la noche. Ahora recordemos que el sabio Salomón dijo que hay tiempo para todo. O sea, todo hay que darle un tiempo, hay que tratar de organizarnos, hay que tratar de ser ordenados, porque el ser desordenado también es un mal hábito. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios que había un espíritu inmundo en ese hombre, y nosotros no debemos de olvidar que en este mundo hay una guerra entre el bien y el mal. Exactamente, ¿sí? Como existe lo bueno, existe lo malo también. Exactamente. Ángeles así. Buenos, ángeles malos también. Así es. Y nosotros no debemos de prestarnos, ¿sí?, para que esos espíritus malignos, ¿sí?, nos susurren al oído para poder tener o poder llevar a cabo malos hábitos en nuestra vida, a malos hábitos que deshonran a Dios, que nos perjudican a nosotros y perjudican a los demás. ¿Cómo evitamos eso? Porque, bueno, creo que es muy fácil empezar a meterse en ese tipo de cosas, hasta con un simple video, un TikTok que dice, no creerás lo que se vio en este video, espérate al final, y ves un duende, ¿no?, caminando por allí o lo que sea. Es algo que dices, eso ni da miedo. Pero le empiezas a ver más cosas y luego más cosas y te vas metiendo. Está bien sencillo, muy sencillo, y es tan sencillo que por ser tan sencillo muchas veces ni siquiera le ponemos atención, ¿sí? Pero ¿quién va al médico? Los enfermos. ¿Y cómo sabes que estás enfermo? Pues porque te sientes mal. Porque te sientes mal, exactamente. Y cuando tú ves la televisión hasta tan tarde y luego ves tu teléfono y dices, híjoles, me tengo que levantar temprano, ¿cómo te sientes? ¿Bien o mal? No, pues mal. ¿Sí? Cuando comes más comida y luego resulta que sube uno de peso, te perjudica, y luego ¿cómo te sientes? ¿Bien o mal? Pues mal. Mal. Los malos hábitos,
¿sí? Los malos hábitos nos hacen sentir mal. Sí, claro. Aunque en el momento probablemente no. Pues llega el momento. El mal del puerco. Sí. Lo que se le llama acá en el norte el mal del puerco es comer de más. Sí, entonces. Más y el resto Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Por eso estamos hablando acerca de reconocer los malos hábitos. Sí. Y muchos cristianos no quieren reconocer estos malos hábitos de los que estamos hablando. No, es que yo no fumo, no tomo, no me drogo, no tengo malos hábitos. Exactamente. Y entonces podemos ser los hombres y las mujeres más engañados del mundo. Sí, acordémonos que Satanás es el padre de la mentira y es el engañador. Capaz que están peor de salud que un borracho. Sí. No, tampoco va, pero capaz que sí, podría ser. Sí, entonces hay que reconocer los malos hábitos, ¿sí? Y hay que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar esos malos hábitos, sí, por buenos hábitos, ¿verdad? Así es, entonces, y no hay que permitir que el enemigo use esos malos hábitos o nos susurre y nos lleve a tener malos hábitos, ¿eh? Así es. Vamos avanzando para un poquito más aprovechando el tiempo que tenemos. La siguiente pregunta dice: ¿quién es el único que tiene poder para cambiar tus malos hábitos? Creo que es muy obvia la respuesta, ¿no? Sí, nuestro Señor Jesucristo. Jesús le decía ahí en ese versículo, del versículo 8, le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Igual puede decir, ¿verdad? Sal de este hombre, mal hábito. ¿Sí? Pero uno también tiene que querer cambiar. Exactamente, uno tiene que querer cambiar. Sí, así es, porque Dios no puede hacer su obra si tú no quieres. O sea, si tú no quieres cambiar, no. Así es. Pues tampoco te va a obligar, ¿no? La última pregunta, creo que sí es la última, dice: ¿en qué se convirtió el endemoniado cuando Jesús transformó sus hábitos? No, la palabra de Dios ahí un poco más adelante en los capítulos, en los versículos 20 y 21, dice que esta persona se fue, dice, y comenzó a publicar en la ciudad de Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Sí, es Marcos 5 del 20, es 20. Es que aquí nos equivocamos, le dejamos el 8. Pero es Marcos 5, 20. Fíjate que cuando Dios obra en la vida de una persona... Es que, bueno, perdón, antes de que continúe, en lo que se convirtió el endemoniado fue un representante. Sí. Representante de Jesús. Y toda aquella persona que se pone en las manos de Dios se convierte precisamente en eso. Sí. En un representante. Un embajador. Sí. Oye, hablando acerca de, por ejemplo, de las personas que tomaban anteriormente, y la gente deja ese mal hábito por obra y gracia de Dios, y la gente se sorprende, se maravilla y dice: no, pero ¿cómo? Él era bien borracho, era otro mal hábito, era bien mujeriego, otro mal hábito, fumaba mucho, otro mal hábito, se peleaba con toda la gente, otro mal hábito, le gritaba a cualquiera. Y entonces dice la gente: pero hoy en día ya no hace eso. Cambió. ¿Sí? Cambia. ¿Y qué sucede con las personas? Se maravillan del poder que Dios tiene para cambiar a las personas, para cambiar completamente todo su ser. ¿Sí? Y es que Dios ha venido a nuestra vida, Edgar, y le digo a las personas que nos están escuchando, no solamente para creer en Él, sino para cambiar nuestro ser. Sí, así ¿sí? es. Y nos cambia cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios de una manera total. ¿Sí? Como cristianos debemos de seguirnos poniendo en las manos de Dios, porque hay muchos hábitos malos que Dios todavía tiene que ir cambiando en nuestras vidas. Así es. Y como resultado de ello, lo que hagamos, como en el caso de este endemoniado, como resultado de ello es publicar las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida. Sí, así es. ¿Sí? Pues ya lo sabes, tienes malos hábitos, Dios puede cambiar tu vida, nada más tienes que querer cambiar y acercarte. Sí, así es. Permite que Dios trabaje en ti. Amén. Sí, pues este fue el episodio número 19. Ahorita vamos con los memes, claro que sí, porque pues, los memes se ha vuelto una parte muy importante de cada episodio. Y los de esta semana están bien buenos. Pero igual, si quedaron dudas acerca del tema, acerca del tema de hoy, de Dios cambia tus hábitos, directamente le pueden mandar un mensaje al Pastor Liceo en su Instagram, o igual a mí, yo los voy a dirigir con él como quiera. Sí, Dios transforma vidas. Sí, Dios transforma no solamente, como hemos visto anteriormente,
Dios transforma nuestra manera de pensar, Sí. nuestra salud, Nuestras palabras. Ahora vimos Pensamientos también. ahora vimos que Dios tiene el poder para transformar nuestros hábitos, nuestros malos hábitos, ¿sí? Si los ponemos en las manos de Dios, y nuestra vida puede ir cambiando, puede ir mejorando, Sí. podemos ir creciendo en nuestra vida cristiana, ¿sí? Hasta, como dice la palabra, alcanzar la estatura de Cristo Jesús, ¿verdad? Así es. Pues vamos con los memes, que están bien buenos. Para la gente de red, cuenten cuántos memes hay, porque luego por ahí en el Kahoot ponen una pregunta de cuántos memes fueron y ya nadie sabe. Pongan atención durante todo el episodio, porque el mero sábado tocan el Kahoot y los premios están bien buenos. ¿Sí? Por ejemplo, hoy que nos está visitando nuestros sobrinos, una de mis sobrinas se ganó unas galletas y yo me las comí. Y estaban bien ricas. Ah, también aquí está su esposa. Sí, que también ganó. Se ganó unos cacahuates. Ay, qué rico. Y no nos comparte, nomás Sí. nos está presumiendo. Pues pongan atención para que cuando nos visiten en red puedan participar en el Kahoot y puedan ganar los premios. Aquí tengo el primero que dice: un cristiano respira. La gente luego. ¿Y eso qué es cristiano, ¿Y eso qué es cristiano? Sí, no, exactamente. Pues es que estamos en el ojo del ojo del huracán. Del huracán. Y lo que te equivoques, luego te van a decir: mejor por eso no seas así tan cuadrado, tan estricto. Si Jesús no es así. Pero bueno, ya. Eso es un tema para después. Siguiente dice: cuando llevas a tu yugo desigual a la iglesia y te quiere besar. Aquí no, Filisteón. Aquí no. Ay, no, qué oso. A ver, dice: otra vez llegando atado a la iglesia. Yo: ¿y qué? No estoy faltando. Ay, no. Pero aquí estoy o no. Tarde pero sin sueño. Pero exactamente. También dice: no se dice estoy soltera, se dice Dios me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. No manches. Ay, no. También está padre. Dice: el pastor viendo mis publicaciones, ni con ayuno y oración se compone. No vea mis publicaciones, pastor. También está padre. Dice: Señor, si no es para mí, sácalo de mi vida y mi corazón. Dios viendo cómo lo saca de mi vida y yo lo vuelvo a buscar. Pues no dijiste que lo sacara. Pues esos fueron los memes. ¿Cuántos fueron? No sé, no los conté. ¿Cuántos? Ahí dice por allá que la fueron gente 6 que está memes. aquí alrededor de nosotros. Sí, pongan atención porque la verdad es que el Kahoot se pone bien padre cada sábado. Sí. Y vienen por ahí preguntas hasta de qué color era la camisa del pastor. Y se aprende mucho acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, sobre todo, ¿eh? Y los premios están bien buenos. También. Pues bueno, vamos a cerrar el episodio número 19. Como siempre es un gusto estar con ustedes, estar con usted, pastor, también. Me gusta mucho estar acá. Viene el episodio número 20. Vamos a ver si preparamos algo especial. De perdido tener aquí un pastelito, no sé, o unos quequitos que tengan el número 20 para celebrar. Son 20 episodios, no cualquiera hace 20 episodios. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, y esperamos que estos episodios sean útiles, les ayude en su vida diaria. Que ese es el propósito Así del es, podcast. que podamos a través de los podcasts que estamos haciendo acercarnos más a Cristo, conocer más acerca de la palabra. Así es. Y pues compártanlo. Gozarnos, vivir felices, alegres. Denle like. Sí, que esto le puede ayudar a alguien, a más personas. Así es. Pues qué gusto, como siempre. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Red del Podcast. Bye bye. Báñense. Que estén bien. Bye.